¿Dónde están los coches de pila de combustible de hidrógeno? Llevamos literalmente décadas escuchando hablar sobre los beneficios y las ventajas de las pilas de combustible alimentadas por hidrógeno. Pero ¿por qué no llegan al mercado? Vamos a empezar por el principio de la historia, explicando qué es eso de la pila de combustible. Aunque nos suene reciente, los primeros estudios sobre pilas de combustible datan de mediados del siglo XIX. De manera discontinua, el desarrollo de estos aparatos fue evolucionando, llegando a viajar al espacio en la década de los 60 del siglo pasado. Era la forma más eficiente de obtener electricidad en las misiones espaciales, gracias al oxígeno y al hidrógeno almacenado en los tanques de las naves. Sí, oxígeno puro e hidrógeno puro son las claves de las pilas de combustible. A partir de estos dos elementos, las pilas son capaces de generar electricidad, siendo vapor de agua el único gas residual que emiten. Las pilas de combustible, igual que las baterías que conocemos, generan electricidad a partir de una reacción química entre dos elementos. En las baterías, estos elementos están almacenados y su capacidad es limitada. Sin embargo, las pilas de combustible están diseñadas para tener un flujo continuo de estos elementos. Entonces, si se supone que es tan fácil como juntar oxígeno e hidrógeno y el único residuo es el vapor de agua, ¿por qué no la usan ya todos los coches? Pues porque no es tan sencillo. Veamos. En la actualidad hay pocos fabricantes de automóviles que apuesten por la pila de combustible. Uno de ellos es Hyundai Motor Group. Pero además, Hyundai también se dedica a los ferrocarriles, material de defensa, inmuebles, centros comerciales y es el mayor astillero de buques mercantes del mundo, algo que le posiciona como el segundo grupo empresarial más grande de Corea del Sur, solo por detrás de Samsung. Este respaldo económico y la aplicación de la pila de combustible de hidrógeno a sectores más allá del automóvil, como los buques de transporte o el transporte por carretera, es lo que les lleva a apostar por esta tecnología. En Europa, el transporte en camión supone el 4,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, algo que se podría evitar con soluciones alternativas al motor de combustión. Esto le ha permitido a Hyundai desarrollar esta tecnología ya desde 1998, casi un cuarto de siglo de trabajo refinando poco a poco su diseño de pila de combustible para alimentar motores eléctricos. El primer prototipo que presentaron con pila de combustible fue un Santa Fe, allá por 2002, que tenía una autonomía de 230 km con cero emisiones. 2 años más tarde llegó un Tucson con una nueva pila algo más potente y 380 km de autonomía. En 2006 la pila de combustible se usó en la primera generación de autobuses urbanos impulsados con esta tecnología. Se usaron en el Mundial de Fútbol de Alemania ese mismo año y tenían una autonomía de 380 km. En 2013 llegó al mercado el iX35 FCEV, el primer coche con pila de combustible producido en serie. Llevaba una pila alimentada por hidrógeno, ya de tercera generación y alcanzaba 594 km de autonomía. 5 años más tarde, en 2018, llegó al mercado el Nexo, con una pila de combustible de cuarta generación y hasta 666 km de autonomía. Yo lo probé en su día, y lo mejor, pues que tardas 5 minutos en llenar el depósito. Pero ¿a que todavía no has visto ninguno rodando por la calle? Hoy en día es más fácil ver deportivos exóticos de edición limitada que coches de hidrógeno. ¿Por qué? Porque en España solo hay 7 hidrogeneras operando, de las cuales solo 3 son públicas y otras no son compatibles con los modelos actuales con pila de combustible. Y esto complica bastante la vida al usuario, lo que demuestra, una vez más, que la industria del automóvil va años por delante de la infraestructura y de los políticos, como ha pasado con los coches eléctricos durante años y todavía ocurre con los propulsados por gas. Coches como el Hyundai Nexo, que funcionan con un motor eléctrico cuya electricidad es generada por una pila de combustible que además purifica el aire que usa, con vapor de agua como única emisión residual, con una buena autonomía y con capacidad de llenar el depósito en el mismo tiempo que un coche de combustión, no son todavía habituales. ¿Por qué? Pues porque se encuentran con que el mundo no está preparado para ellos, al menos todavía. El futuro y cada vez más el presente es y será eléctrico, al menos en el mundo occidental. Lo que queda por descubrir es qué tecnología será capaz de alimentar esos motores eléctricos de la mejor forma posible.